leer en el libro de Jueces, una vez más, el versículo 10. Dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, toda la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este versículo es un versículo trascendental. Es un versículo que está hablando está puntualmente diciendo algo, pero a la vez se está refiriendo a varios tiempos. Se refiere a los tiempos de Josué, y se refiere al tiempo actual, y se refiere a los tiempos futuros, porque habla de una generación que pereció y habla de una nueva generación que se levantó. Y de esto quiero que platiquemos, y quizás a lo mejor la palabra clave en esto va a ser generación, porque vamos a estar hablando acerca de las generaciones. Yo he titulado este mensaje: ¿Cómo rescatar tu siguiente generación? En el texto de Jueces, capítulo 2, versículo 10, allí encontramos una frase muy interesante. Y dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. De esa frase principalmente es la que vamos a estar hablando. Pero déjenme explicarles las generaciones que estaban allí, una antes y una después. La generación que salió de Egipto, los israelitas que salieron de Egipto, aquella generación que vio el ministerio de Moisés, que vio el ministerio de Aarón, aquella generación que vieron el poder de Dios manifestado allá en Egipto con las plagas, cómo el poder de Dios se desplegó, se demostró en toda su extensión, y ellos pudieron ver tanto poder de Dios manifestado. Sin embargo, aquella generación que Dios sacó, aquella generación se caracterizó por haber visto todo eso. Debió haber sido la generación más creyente, con una fe más fuerte y todo. Sin embargo, fue una generación que se describe en la Biblia como una generación incrédula. Es increíble cómo es posible que vieron todo eso, y lo que más se destacó en esa generación fue la incredulidad. Corazón duro. Gente de dura cerviz le llamaba el Señor a esa generación. Una generación que Dios estaba dispuesto a demostrarles no solo su poder allá en Egipto, sino durante su caminar en el desierto. Dice que sus zapatos nunca se desgastaron, su ropa nunca se rompió. ¿Por qué? Porque Dios los cuidaba. Y Dios les proveía agua en el desierto, sacaba agua de la roca. Imagínense darle agua a 1 millón de personas. No era fácil, no era un chorrito el que salía de la roca, era todo una fuente para el pueblo. Y Dios les proveyó de una y otra vez. El poder de Dios fue manifestado grandemente, pero ellos decidieron mostrarle a Dios su corazón duro, su incredulidad. Ahora, fue una generación no solo incrédula, sino que tenía una mente de esclavo. Era una generación que tenía su manera de pensar es que siempre habían sido esclavos. Y ese pensar de esclavos, no eran guerreros, no eran personas, como dice la Biblia, que el siervo tiene miedo ser amo y el amo tiene miedo ser siervo. Y ellos tenían ese estigma metido y no podían quitárselo. Esa era la generación. Ahora, ¿qué pasó con esa generación? Todos fueron barridos en el desierto. Dios se los sacaba en el desierto. Aquí se van a quedar, y por la intercesión de Moisés, el Señor levanta una nueva generación. Esa nueva generación es donde se destacan 2 personajes importantes, que es Josué y Caleb. Estos 2 personajes son los que van a dirigir o van a ser líderes de una nueva generación. Esa nueva generación se caracterizó por ser guerreros. Ya no tenían mentalidad de esclavo. Eran guerreros y hombres comprometidos con Dios.
Y Dios usó a esa nueva generación para conquistar la tierra prometida, para alcanzar la promesa que Dios había dado, que iba a dar las tierras al pueblo de Israel. Fue una generación que tenía una convicción firme y estuvieron dispuestos a ir a la guerra, a las batallas, y le creían a Dios las estrategias que les daba, y Dios siempre estuvo con ellos. Dice la palabra de Dios que, y allí en Jueces 2:7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces, aquella nueva generación que de 20 años abajo entraron al desierto, y esa nueva generación Dios la levanta y Dios hace maravillas con esa generación. Ahora dice la Biblia que esa generación murió. Se reunieron con sus padres toda esa generación. Toda la generación de Josué. Muere, mueren los ancianos que sobrevivieron a Josué, aquellos que habían sido testigos oculares, había aquellos que pasaron el Jordán, aquellos que vieron el poder de Dios también, pero sobre todo tenían un corazón diferente, un corazón dado a Dios, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ahora, esa generación muere ya con su herencia allí en la tierra prometida. Entonces, estas dos generaciones de las cuales hemos hablado comprenden los libros desde el Éxodo hasta Josué. Pero una vez comenzamos, donde estamos leyendo nuestro texto de Jueces, en el libro de Jueces inicia una nueva generación. Es la generación de los jueces. Ahí viene un juez, otro juez, pero toda esa generación donde dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía, o sea, había un apartarse de Dios, una apostasía tremenda, y ya no buscaban una ley para seguir, una norma para hacer la voluntad de Dios, sino que pues yo voy a hacer esto, yo lo otro. Y aquella frase que hoy se usa tiene mucho que ver con esto, que dice, es que yo pienso así, es que así lo veo yo. Tú piensas de esa manera, yo pienso diferente. O sea, cada quien hacía lo que bien le parecía. Lo que a mí me parece, eso es lo que yo hago. No lo que la Biblia dice, no la voluntad de Dios. Y esa era la forma en que se describía esa nueva generación. Pero dice el pasaje que esa nueva generación tenía dos cosas, ignoraba dos cosas. Número uno, no conocían a Dios. Imagínense a qué nivel llegaron que no conocían a Dios. Y a lo mejor les preguntaban, oye, ¿tú sabes cómo está el pueblo de Israel acá? Pues no me acuerdo, no nos enseñaron nuestros padres. Pero cómo salieron de Egipto y todo, no, fíjate que no sé eso. Y que murió Faraón, no sé. Y el cántico que cantaron al pasar el río, menos el cántico, no me lo voy a saber, ya. No nos acordamos de todo eso. No conocían la obra de Dios, no conocían a Dios mismo. O sea, en otras palabras, podríamos decir ahora, los hijos de la generación de Josué no conocían a Jesucristo. Como que los hijos tuyos no aceptaron a Jesucristo, ¿no? ¿Y sabes cómo Dios salva? No, porque nunca mi papá me dijo que yo tenía que aceptar a Cristo. Me llevaba a la iglesia, sí, íbamos a la iglesia y todo, pero de eso de aceptar a Cristo y que los que están en Cristo nueva criatura, no, esas cosas no nos las enseñó nuestro padre. Porque él andaba metido y haciendo cosas allí, pero no, eso no nos dijo. Ahí cada quien nosotros agarramos nuestro camino diferente, porque algo así es lo que estaba pasando. Entonces, estas generaciones tuvieron sus errores. Ahora, la generación de Josué, por haber hecho una gran obra, no quiere decir que era perfecta. Vamos a ver precisamente cuál fue el error de la generación de Josué. Vamos a decir un principio, y es que la base de los cambios de los valores, las costumbres, las creencias de la próxima generación
están establecidas en los propósitos de la generación presente. Ok, en otras palabras, vamos a decir que lo que es la siguiente generación, nuestros hijos y todos los que vienen, depende de los propósitos que nosotros nos hayamos establecido en mi generación. O sea, mi generación define el estilo de vida de la siguiente generación. Ahora, y este es un principio interesante que también nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña. Todas las generaciones cambian. Está la generación de los yuppies, la generación X, está la generación de los ¿cómo se llaman? Los boomers, la generación millennial. Todas las generaciones se pueden diferenciar porque tienen características diferentes. Y estas generaciones van cambiando por los cambios sociales, cambian por la tecnología, como va subiendo, pero sobre todo de los valores que adquieren dentro de sus hogares. Eso va determinando la siguiente generación. Por ejemplo, la generación de los hippies. Esos jóvenes salieron de su casa y se fueron temprano, no permitieron que sus padres influenciaran en sus vidas. Ellos se fueron allá a hacer lo que ellos querían y amor y paz, y eso era todo. Déjate el cabello largo y ponte esto y ponte lo otro y amor y paz. Eso era todo. Entonces, cada generación ha tenido sus características, así como acabamos de describir estas generaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue la generación de Jesús? Cuando Él vino, ¿cómo fue esa generación? ¿Cómo era? ¿Cuáles eran las características de esa generación? Ahora, no tenemos que hacer un estudio sociológico de la generación, solo oír lo que Jesús dijo, porque Él dijo, que Él describió la generación en la cual Él estaba. No le puso nombre, pero dijo, allí en Mateo 12, versículo 39, dice que era una generación mala y adúltera. Adúltera en el sentido religioso, de que no eran fieles a Dios, sino que andaban en idolatría, andaban de una forma de pensar, en la otra decían que tenían un credo y hacían otra cosa. O sea, una generación que tenía una mezcla de cosas. Decían creer en Dios, pero realmente lo negaban con sus hechos. Y era una generación, también en Lucas capítulo 17, versículo 25, dice que era una generación que lo iba a rechazar a Él. O sea, una generación que no conocía al Mesías, una generación que no conocía a Dios mismo. No lo conocieron. Estaba Dios mismo hecho carne enfrente de ellos, platicando con ellos, enseñándoles a ellos, pero esa generación no lo reconoció a Él. Imagínense qué ceguera más grande la que el Señor está describiendo en esta generación. No logró conocer a Jesús. Es más, lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo recibió esa generación. También dice que era una generación de víboras, especialmente refiriéndose a los líderes religiosos. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Eran una sociedad religiosa. Fue una generación religiosa, pero no conocían a Dios. Como hoy pueden haber muchos religiosos que no conocen a Dios. Imagínense el eunuco que viajó desde Etiopía, hizo un viaje larguísimo con todo su séquito que tenía allí, y en el carruaje no solo uno, sino varios, y gente que lo protegía, etc. Y llegó a Jerusalén para ofrecer sacrificios. Era un religioso. No cualquiera hace una expedición de ese tipo. Se invierte dinero y todo para su vida espiritual. Entonces, cuando Felipe se le aparece y le habla, el eunuco no conocía a Dios. Así nos podemos encontrar con gente muy religiosa como Nicodemo, que saben mucho de la religión, pero no conocen a Dios. Hay muchas de estas personas ahora que dicen, ¿de qué religión eres? Y dicen, yo soy de tal religión, y yo esto, y yo lo otro, pero no conocen a Dios, no han nacido espiritualmente. Siguen su religión en la cual nacieron,
pero no han encontrado todavía a Dios que les dio la vida. Así que el Señor Jesucristo describe aquella sociedad, aquella generación en la cual se encontraba. Ahora, conociendo la generación en la cual estaba, el Señor Jesucristo vino para levantar una nueva generación. Y esto es lo interesante. El Señor Jesucristo quería levantar hombres y mujeres santos que le siguieran a Él, o sea, formar discípulos. Eso es lo que Él vino a hacer discípulos y a dar su vida en rescate por muchos, o sea, a salvarnos a todos del pecado y darnos la salvación y la vida eterna. Jesucristo vino para hacer discípulos y la obra que hizo fue una obra para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Señor Jesucristo transformó la generación. Fue una generación tan fiel, una generación que se levantó, un movimiento tremendo que se levantó, que transformó la sociedad de aquel entonces. Hubieron tantos cambios y aquellos hombres fueron tan fieles a Dios que nos han dejado una herencia espiritual increíble, porque ha llegado el mensaje puro hasta nuestras vidas y hemos encontrado en el camino de la soledad, hemos encontrado en el camino de la preocupación, en el camino del extravío, hemos encontrado a Jesús y Él ahora nos ha rescatado. ¿Por qué? Porque Él levantó una generación haciendo dos cosas. Número uno, dando su vida por ellos en la cruz. Y número dos, formando discípulos. Por eso Él nos dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, si tú quieres ser un buen discípulo de Jesús, no solamente el nacimiento espiritual, sino comenzando con el bautismo y luego dice, enseñándoles todas aquellas cosas que yo os he enseñado, para que obedezcan. Entonces, sí se puede cambiar una generación. Ahora, viendo lo que Jesús hizo, vamos a volver nuevamente a los tiempos de Josué. ¿Por qué? Porque dice que se levantó después de ellos una generación que no conocía a Dios, como en los tiempos de Jesús, y también no conocía la obra que Él había hecho por Israel, o sea, la obra que Él ha hecho para salvación. Entonces, dos cosas no conocían. La primera es que no conocían a Jehová. Una de las responsabilidades grandes que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, el maestro de Josué, era que tenían que enseñarles a sus hijos todas las cosas que habían aprendido de Dios. Entonces, dice la Biblia, y esto lo había dejado Moisés muy claro en la misma ley, o sea, en los libros de Pentateuco. Quiero leerles, dice allí en Deuteronomio 6, versículo 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, o sea, haciendo devocionales, compartiéndoles la palabra, y andando por el camino, en cualquier lugar que haya, dice, mira hijo, la palabra de Dios dice esto, Dios nos enseña esto, no vamos a llegar a ser como ese, sino Dios nos enseña esto, o sea, por donde estemos, y al acostarte, o sea, hacer una oración antes de que se duerman nuestros hijos, hablarles de Dios, contarles una historia bíblica, y cuando te levantas, o sea, en la mañana, darle gracias al Señor, etcétera, o sea, ministrar a nuestros hijos. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, tratando de una y otra manera de que nuestros hijos conozcan nuestro Dios. No que conozcan nuestra iglesia, no que conozcan tu religión, que conozcan a Dios, aquel que te dio la vida. Eso era un mandato que estaba allí en el libro de Deuteronomio. En Éxodo también nos enseña eso. Y era una tarea importantísima que cada padre tenía que enseñar a sus hijos,
o en otras palabras, perpetuar el conocimiento de Dios. Eso era lo que Dios hacía. Ahora, pero precisamente ahí fue donde falló Josué. Josué tenían tantas cosas que hacer que descuidaron la formación espiritual de sus hijos. Podríamos decir así que ellos estaban tan ocupados en el presente, conquistando la tierra, buscando propiedades, viendo dónde vivir, viendo dónde van a estar sus casitas y todas sus actividades acá, que descuidaron la formación espiritual de sus hijos. Podríamos decir que mientras Josué peleaba por las tierras, Satanás estaba buscando la forma de destruir al pueblo, pero de una manera diferente. No estaba en las batallas, Satanás no estaba en las batallas. Él tenía otra idea. Mientras Josué peleaba en el presente, Satanás estaba ya preparando la derrota del pueblo en el futuro. Y eso es precisamente cómo destruir la siguiente generación. Apártalos de Dios, apártalos de los principios de la familia, apártalos de los principios de fidelidad, apártalos de los principios de una buena amistad, apártalos de las cosas santas. Destruye ahora los valores y mañana será una sociedad totalmente apartada de Dios y destruida en todos sus sentidos, porque estas pequeñas cosas de la formación y todo, de valores, realmente afectan tremendamente, tienen un impacto grande en una sociedad. ¿Por qué las maras? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los robos? ¿Por qué los narcos? ¿Por qué todas estas accidentes sociales? ¿Por qué todo eso? Porque son hijos que no fueron formados, que no fueron discipulados, que no fueron enseñados, que desconocen de Dios por completo. No conocen a Dios. Y entonces tampoco le van a obedecer porque no lo conocen. Ese fue precisamente el gran problema de Josué. Dedicándose a la batalla. Hay personas que ahora dicen que andan guerreando con los espíritus y peleando por acá y por allá. ¿Y sus hijos? Muy bien, allá en casa. No les enseñan la palabra, no están allí. Les están enseñando leyes humanas, pero no la palabra de Dios. Les están enseñando a sus hijos una estructura religiosa, pero no les hablan de Dios mismo. Y a veces el hombre cree más en sus estrategias religiosas que en la gracia de Dios. Y eso es muy triste, porque estamos desviando a nuestros hijos de los verdaderos principios bíblicos para enseñarles mandamientos de hombres. Y era precisamente lo que Jesús les dijo, que han invalidado la palabra de Dios con sus mandamientos, con sus ordenanzas, con todas sus cosas del lavamiento de agua, esto y lo otro. Y así nosotros podemos decirle a nuestros hijos, decirle, ok, mira, vas a vestirte, pero te vas a meter la falda, vas a usar cincho, vas a lustrar los zapatos, vas a dar pañuelo, vas a andar peine, vas a andar esto y lo otro, y vas a ir a la iglesia, vas a llevar tu Biblia, el himnario, vas a llevar hasta el sobrecito de la ofrenda. Y ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Una religión o una comunión con Cristo? Entonces, Josué descuidó a su familia, a sus hijos, la enseñanza, la transmisión del conocimiento de Dios. Y fue de esa manera es como se distrajo. Y por distraerse, perdió la siguiente generación. Especialmente, y es triste porque estamos hablando de las familias de los héroes, de las familias de los grandes, se perdieron. Y eso es triste. Una generación perdida, porque se dedicaron a hacer cosas, sí, buenas, pero se olvidaron de enseñar de Dios. El hacer discípulos es lo que realmente va a permitir que la nueva generación tenga nuevos valores, que tenga convicciones, que tenga firmeza, que conozca a Dios. Eso es lo importante, que conozcan a Dios, que conozcan la Biblia, que nuestros hijos, ¿cuántas veces han leído la Biblia? ¿Cuántas veces ellos han tenido la oportunidad de leer el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? O quizás nunca lo han leído.
O quizás este año ni se han puesto la meta de leer la Biblia. Y tú no y yo te puedo preguntar, ¿y tus hijos van a leer la Biblia este año? Fíjate que no sé, no he hablado con ellos todavía. ¿Y entonces en qué estamos? Si son tus primeros discípulos, los más importantes, y no sabes si van a leer la palabra de Dios. Ahora, lo importante no es que te digan, sí la voy a leer, papá. Ah, bueno, sí dice que la va a leer. No, pero ¿te consta que la están leyendo? Motívalos a estudiar la palabra. Y tú vas a ser el ejemplo principal. Entonces, en segundo lugar, no solo esa generación habían desconocido a Dios, sino esa generación dice que no conocían la obra que Él había hecho por Israel. ¿Cuál era la obra? De haberlo sacado de Egipto, de la esclavitud a la libertad en la tierra prometida. El Señor no los sacó para que se quedaran en el desierto, sino que los sacó para que vivieran, como dice ahora, para que tengan una vida y para que la tengan en abundancia. ¿Dónde? En la tierra prometida. No fue el desierto prometido, fue la tierra prometida. Y así como pasaron el Mar Rojo, también tenían que cruzar el Jordán. Pero hay gente que pasa el Mar Rojo y se quedan en el desierto. Ahí se quedan nada más. Dios te ha llamado a pasar el Jordán, a consagrarte, a entregar tu vida a Cristo a través del bautismo, a través de estar en la palabra, buscándole en comunión con Dios, haciendo sus devocionales, en la oración. Nuestras vidas realmente van a ser transformadas y cambiadas cuando estamos buscando la presencia del Señor. Cuando buscamos tener una mejor comunión con Él, conocerle más. Entre más le conocemos a Él, nuestra fe se fortalece, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, y cuando estudiamos la palabra es porque queremos saber más de Dios. Entonces, conocer la obra de Dios es saber cómo Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, los milagros y todo lo que Él hizo para rescatarlos. Y todo eso no es sino un cuadro de la salvación del creyente. Es decir, Egipto es el mundo de donde Dios nos llamó, porque la iglesia es llamada. La iglesia, la palabra eclesía significa sacada de un lugar y puesta en otro. Eso es, Dios sacó al pueblo de Israel de allá y lo puso en la tierra prometida. Pero ellos no sabían eso, lo desconocían, lo que Dios había hecho. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos por qué vino Jesucristo. Hay gente que dice, ¿por qué vino Cristo? Él vino a enseñarnos a sufrir, porque Él sufrió. Pero no, pues para sufrir no es necesario que te enseñen. El mismo desconocimiento te lleva al sufrimiento. Entonces Dios quiere que nosotros les enseñemos la obra. ¿Cuál es la obra que Jesucristo hizo en la cruz? Una obra de redención. El Señor vino para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para darnos a nosotros una nueva naturaleza. La obra de Cristo es tal que ha puesto en nuestros corazones al Espíritu Santo. La obra de Dios es tal que dice que ha preparado las obras, las buenas obras, para que nosotros andemos en ellas. La obra de Cristo es tal que nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La obra de Cristo es que está dirigiendo nuestra vida desde adentro. Está paso a paso dirigiendo nuestra vida, guiándonos al arrepentimiento y haciendo la voluntad de Él. La obra de Cristo no solamente fue la que se hizo en la cruz, sino la obra que Él está haciendo ahora por medio de su gracia para transformarnos y darnos una vida nueva. Desconocían la obra de Dios. No es haber tomado una decisión y asistir a una iglesia para convertirte en un nuevo religioso. No, eso no es la obra de Dios. La obra de Dios continúa dentro de ti. ¿Por qué? Porque Él está haciendo una obra de santificación en ti, una obra de transformación, una obra en la cual Él está formando la imagen de Dios en tu corazón. Eso es lo que está haciendo, una obra de transformación. La Biblia le llama la regeneración del Espíritu, en el Espíritu Santo. Entonces, eso no lo sabía la generación de Josué. No sabían quién era Dios y no sabían qué había hecho Dios por ellos. Por lo tanto, hagamos lo que a nosotros nos da la gana, y eso parece ser el estilo de muchos en esta sociedad en la cual nosotros vivimos.
pero nosotros podemos hacer la diferencia. No deberíamos de quejarnos de la generación actual. Es que esta generación hay mucha gente mala, hacen esto, hacen lo otro, que mira tales noticias, que mira la maldad de cómo está, que los virus salen por el pecado del hombre, que no sé qué. En vez de quejarnos, deberíamos de trabajar para estar formando la nueva generación. ¿Cómo? Haciendo discípulos y enseñándoles lo que Jesucristo hizo por nosotros y lo que está haciendo por nosotros. De esta manera vamos a cambiar, como Jesús lo hizo, una generación. No porque uno lo hace, sino porque todos los cristianos obedezcamos el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y dice el Señor, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él es el que va a hacer la obra por medio de nosotros. No nos descuidemos, como lo hizo Josué, que hizo grandes cosas, pero descuidó su familia, sus hijos, la enseñanza, y no transmitieron el conocimiento, y entonces perdieron la batalla futura, pero ganaron la batalla presente. Eso no es la voluntad de Dios, sino preparémonos para ganar ahora, para vencer ahora, pero también desde ya preparar los cimientos para vencer en las siguientes generaciones. Démosles a nuestros hijos las herramientas suficientes para que se sepan defender espiritualmente de las embestidas de este mundo. Y eso lo vamos a hacer. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección, que tomemos conciencia para que nosotros podamos despertar espiritualmente y no descuidarnos de andar haciendo tantas cosas, viendo, así como Josué veía dónde iban a vivir sus hijos conquistando la tierra, así estamos ocupados en tantas cosas que nos distraemos de aquello que va a servir para formar la siguiente generación. Por eso era el tema cómo transformar, cómo cambiar, cómo hacer que rescatar la siguiente generación. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque este pasaje que nos habla de que esta generación que se levantó no te conocía a ti y tampoco conocía lo que tú habías hecho por ellos. Y te pedimos, Padre, que nosotros no cometamos ese error en esta generación, que nosotros podamos formar personas, hacer discípulos, personas que te siguen, hijos que te sigan a ti, Señor, así como estos discípulos siguieron a Jesús, que también nosotros podamos seguirte a ti y que tu nombre sea glorificado en sus vidas, que sus noviazgos, que sus matrimonios, que su estilo de vida, que su manera de pensar sea para la alabanza y para la gloria tuya, Señor, porque ellos te siguen a ti, no una religión. No están siguiendo un club social religioso, sino siguen a una persona que es Jesucristo. Esos son los discípulos que debemos de formar. Y pedimos, Padre, que seas tú glorificándote en las vidas de esta nueva generación. Ayúdanos, Padre, a forjar la nueva generación en el presente y que tú te glorifiques. Bendice a todos aquellos que están escuchando este mensaje, ya sea que lo escuchen en este momento en vivo o que lo escuchen a través de una grabación. Te pedimos, Padre, que tú toques el corazón de aquellos que están escuchando y que puedan echar manos a la obra, poner manos a la obra para hacer tu voluntad, porque para eso estamos acá, para hacer tu voluntad. El Señor nos ha dejado como hijos suyos para que nosotros impactemos la siguiente generación. Te alabamos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.